estatutos del derecho del 19, número 4 de la Constitución, que está dado por la protección de la vida privada de la persona y también, por otra parte, en lo que se refiere, ¿cierto?, a la protección de los datos personales, ¿cierto? Iniciaremos, por lo tanto, el tratamiento de una nueva dimensión de dicho derecho, para lo cual también compartiremos pantalla, ¿cierto? Y en este sentido veremos, ¿cierto?, el próximo aspecto, que está dado fundamentalmente por el derecho a la propia imagen. En esta perspectiva, lo primero que tenemos que señalar que este derecho a la propia imagen es concebido por una parte de la doctrina como integrante de lo que es la faceta externa del derecho al respeto de la vida privada de la persona, constituyendo el aspecto más externo, que es el de la figura humana, garantizando un ámbito de autonomía y de control respecto de los atributos más característicos y definitorios de la persona, como es, ¿cierto?, su imagen, ¿cierto? Dentro de esta dimensión, podemos decir que la protección de la imagen de la persona, señala la doctrina, salvaguarda el poder de decisión sobre los fines a los cuales se haya de aplicar las manifestaciones de la persona a través de su imagen. Por lo tanto, el derecho a la propia imagen es un derecho esencial de la persona que se encuentra implícito en nuestro ordenamiento constitucional, siendo un derecho autónomo, aunque tiene vinculaciones con la privacidad en un sentido amplio, el cual debiera tener una regulación específica en nuestro ordenamiento constitucional. Cabe señalar que otros ordenamientos jurídicos en este sentido, ¿cierto?, establecen, ¿cierto?, fundamentalmente el derecho a la propia imagen como uno de los derechos, ¿cierto?, de la esfera de vida privada, ¿cierto?, de la persona. Sin embargo, ¿cierto?, en el ámbito nacional, ¿cierto?, podemos decir que este derecho a la propia imagen ha sido reconocido, ¿cierto?, como derecho implícito por la vía fundamentalmente de la jurisprudencia, ¿cierto?, de los tribunales superiores de justicia. Cabe señalar que este derecho a la propia imagen surge del hecho de que toda persona está en el mundo de forma corpórea o física. Y esta realidad de la persona es una de las fuentes de datos e información más importante que tenemos sobre los individuos, al ser susceptible de ser captada la figura humana como una cara externa, ¿cierto?, de la persona a través de distintos medios o de distintos instrumentos. Por lo tanto, a esta realidad corpórea del ser humano es necesario agregarle además la dimensión cultural, ya que los individuos, las personas, actuamos sobre nuestro propio cuerpo, moldeando la imagen que queremos presentar frente a los demás miembros de la sociedad. Por lo tanto, la existencia y presencia de los otros o de los demás es un elemento necesario para comprender la importancia de la imagen, ya que ésta proyecta socialmente al individuo. Por lo tanto, la proyecta al medio, ¿cierto?, social donde el individuo vive. Este derecho a la propia imagen, asimismo, garantiza
un ámbito de libertad respecto de sus atributos más características y más propios de la persona, que la identifican en cuanto tal, como en la imagen física visible de la persona. Asimismo, protege el poder de decisión sobre los fines a los que haya de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de su imagen y un ámbito de libre determinación también sobre la materia que la persona, ¿cierto?, puede, por lo tanto, manejar y controlar. El derecho a la propia imagen, a su vez, posibilita al titular de ella la potestad de autodeterminación en el flujo de información gráfica sobre sí mismo, con el fin de controlar su reproducción y su difusión, lo que salvaguarda un ámbito de decisión libre de la persona en el desarrollo de su propia personalidad. Señalemos dentro de esta perspectiva que el derecho a la propia imagen, por lo tanto, tutela la proyección exterior y concreta de la persona en su figura física visible, dotando a dicha persona de la facultad de decidir sobre el uso de su imagen sin intromisiones ilegítimas de terceros, en la medida que expresan cualidades morales de la persona y emanaciones concretas de su dignidad de ser humano, configurando su ámbito personal y siendo un instrumento básico de su identificación, de su proyección exterior y de su reconocimiento como ser humano. Desde este punto de vista, por lo tanto, podemos señalar que el derecho a la propia imagen faculta a la persona para autorizar la captación, reproducción y publicación de su imagen en forma reconocible y visible, determinando cuándo, cómo, por quién y en qué forma quiere que se capten, reproduzcan o publiquen sus rasgos fisonómicos, controlando el uso de dicha imagen por parte de terceros, impidiendo así su captación, reproducción y publicación por cualquier procedimiento mecánico o tecnológico sin el consentimiento de la respectiva persona. En este sentido, podemos decir que no hay intromisión ilegítima en la imagen de una persona cuando ella ha consentido o cuando la posibilidad de captar y de reproducir esa imagen está autorizada expresamente por la ley, de tal manera de que el legislador y la propia voluntad de la persona son quienes pueden determinar el ejercicio, ¿cierto?, legítimo del derecho al respeto de la propia imagen de las personas, ¿cierto? Señalemos también en esta perspectiva que habrá una intromisión ilegítima, ¿cierto?, en el derecho a la propia imagen, ¿cierto?, cuando la publicación de la imagen se concreta en un contexto o con una determinada finalidad diferente de la que ha sido consentida por la persona o autorizada por la ley. La autorización del uso de la imagen puede estar también circunscrita en el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, solo hacer uso de la imagen durante cierto tiempo o darse en un momento determinado, transcurrido el cual el uso legítimo de la imagen de la persona se extingue por parte de ese tercero que tenía autorizado el uso de dicha imagen. A su vez, en el caso de individuos o personas menores de edad y de personas incapaces, la captación de imágenes y su difusión debe ser con el consentimiento expreso, concreto
e inequívoco de su representante legal, salvo el caso en que dichas imágenes repercutan en el interés superior del menor, en cuyo caso ellas no podrán ser captadas ni tampoco podrán ser difundidas. En este sentido, podemos señalar que la Corte Suprema, ¿cierto?, es la que ha ido desarrollando, ¿cierto?, jurisprudencialmente este derecho a la propia imagen. Así, el rol 2506 del año 2009 de la Corte Suprema, en el considerando 10º de la sentencia, se señala que cabe a este respecto señalar que las circunstancias de haber la persona mencionada subido su fotografía a la red espacio público en que era observable por quien accediera al sitio donde ella se exhibía, no puede entenderse como una renuncia de la disponibilidad sobre la misma por parte de su titular, traducida en una autorización tácita para su utilización por parte de terceros, máxime cuando ello se realiza con una finalidad lucrativa. Agreguemos también dentro de esta perspectiva, en el considerando 11º, que la Corte Suprema agrega que el uso no autorizado de la imagen propia de una persona, en condiciones como la que se viene de señalar, conduce necesariamente a abordar el tema de la protección jurídica del derecho correspondiente, cuando con su vulneración resulta agraviado el titular del mismo, especialmente en su interés patrimonial. Podemos, a su vez, en esta perspectiva, también señalar, ¿cierto?, que en el caso español, el derecho a la propia imagen no es un derecho, ¿cierto?, implícito o no enumerado, sino que está claramente explicitado en la Constitución española. Y así, por lo tanto, vamos a señalar también la jurisprudencia del Supremo Tribunal Constitucional Español y cómo por lo tanto, enfoca este derecho a la propia imagen. Y nos dice, en este sentido, en sentencia del 24 de abril del año 2000, el Tribunal Constitucional Español, que es este derecho a la propia imagen, el derecho que cada individuo tiene a que los demás no reproduzcan los caracteres esenciales de su figura sin consentimiento, ¿cierto?, de dicho individuo, de dicha persona. De tal manera que todo acto de captación, reproducción o publicación por fotografía, film u otro procedimiento de la imagen de una persona en momentos de su vida privada o fuera de ellos supone una vulneración o ataque al derecho fundamental a la imagen, como también lo es la utilización para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga de la imagen, ¿cierto?, de la respectiva persona. Señalemos también dentro de esta perspectiva otra sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia Rol 81 del año 2001, ¿cierto?, en la cual se dice que en la dimensión constitucional el derecho a la propia imagen atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que pueden tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero que no esté autorizado, sea cual sea la finalidad de ella, sea un objetivo informativo, comercial, científico, cultural, etcétera, perseguido por quien capta o difunde, ¿cierto?, la imagen de la persona.
Por lo tanto, Profesor, sí, adelante. Camila, una pregunta. Y en el caso, por ejemplo, en cuando a la gente famosa le sacan fotos y no tienen la autorización, ¿cómo ellos pueden publicarla en las revistas o en los diarios? eh, Solo en la medida en que lo consienta la persona. Pero vamos a tratar un poco más en profundidad ese aspecto un poquito más adelante. Señalemos Ok, gracias, también, profesor. de nada, señalemos en este sentido que hay una doble dimensión de este derecho a la propia imagen. El derecho a la propia imagen tiene una dimensión de carácter positivo, ¿cierto?, ya que faculta a la persona para captar, reproducir y publicar su propia imagen, para decir, yo puedo determinar y, por lo tanto, me autodetermino cuando yo me saco fotos, cuando reproduzco esas fotos, cuando yo decido publicarlas, cuando son de mi, ¿cierto?, persona, y a su vez existe una segunda dimensión que podemos decir que es de carácter negativo, que consiste en la facultad que tenemos para impedir la captación, reproducción o publicación por un tercero no autorizado, cualquiera que sea su finalidad, salvaguardando un ámbito necesario para el libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, yo decido cuánto mi imagen, ¿cierto?, se puede captar, reproducir y publicar. Y por otra parte, yo también decido, ¿cierto?, cuánto autorizo o no autorizo la captación, reproducción o publicación por un tercero que no esté autorizado por mí para, ¿cierto?, captar, reproducir, ¿cierto?, la imagen, ¿cierto?, con cualquier finalidad que ésta sea que yo no haya autorizado previamente, ¿cierto? Si avanzamos en esta materia, por lo tanto, vamos a poder establecer que el bien jurídico que se salvaguarda, reconociéndose la facultad, ¿cierto?, para evitar la difusión incondicionada del aspecto físico de una persona, ya que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo en cuanto a instrumento básico de su propia identificación y de su proyección exterior y factor imprescindible para el propio reconocimiento como sujeto individual, ¿cierto?, en el ámbito de la vida social. La persona, por lo tanto, en virtud del principio de indisponibilidad e irrenunciabilidad del derecho a la propia imagen, puede en cualquier momento desautorizar o revocar la autorización que se pudiera haber dado anteriormente para difundir su imagen como expresión del derecho de la personalidad, sin perjuicio de solicitar la indemnización de daños o perjuicios patrimoniales que pudiera producir una decisión de este tipo, ¿cierto? A su vez, podemos seguir avanzando señalando que quedan fuera del derecho, ¿cierto?, a la propia imagen las presentaciones que requieren una determinada mediación intelectual, como es, por ejemplo, un retrato, ¿cierto?, que puede hacerse en forma literaria o a través de otras formas, ¿no es cierto?, de mediación intelectual, ya que en definitiva, ¿cierto?, son fundamentalmente expresiones, ¿cierto?, intelectuales que en definitiva no constituyen, ¿cierto?, en este sentido más que un procedimiento, ¿cierto?, a través del cual, a través de la inteligencia, ¿cierto?, y de la razón, en definitiva, se busca generar una
imagen de la persona, que no es, en definitiva, la imagen corporal, física, ¿cierto? Que es la que es protegida, ¿cierto? A través del derecho a la propia imagen. Señalemos también que este derecho a la propia imagen es un derecho autónomo, en la medida en que forma parte de los derechos de la personalidad y protege, ¿qué cosa? Protege el patrimonio moral de las personas, que en definitiva asegura un ámbito propio de la persona que es necesario para el libre desarrollo de su personalidad y para mantener un mínimo de calidad de vida propiamente humana, evitando, por lo tanto, la captación, la reproducción o la publicación incondicionada de la imagen de las personas por parte de terceros. Por lo tanto, podemos decir que el derecho a la propia imagen protege un ámbito, ¿cierto?, de la persona que a su vez es distinto, diferente y autónomo del derecho a la honra y del derecho a la vida privada. Y por lo tanto, el derecho a la propia imagen es un derecho, ¿cierto?, identificable y separable del derecho a la honra y del derecho a la protección de la vida privada de la persona. Agreguemos en tal perspectiva que la autonomía de la propia imagen respecto del derecho a la protección de la vida privada, que ya hemos analizado, nos permite afirmar que se puede vulnerar la propia imagen independientemente de la vulneración de la vida privada de la persona, por lo que la imagen no puede ser utilizada libremente por el hecho de ser captada eventualmente en espacios públicos, ya que se protege también el derecho a la propia imagen en esos espacios públicos, ya que en estos lugares no se renuncia necesariamente, ¿cierto?, a la propia imagen, pero sí se renuncia al derecho, ¿cierto?, a la vida privada, porque obviamente si estoy en un espacio público, no estoy desarrollando, ¿cierto?, un ámbito de vida privada, ¿cierto? En cambio, ¿cierto?, no hay derecho a captar, ¿cierto?, la imagen de una persona en un espacio público sin la autorización, ¿cierto?, de esa persona, ¿cierto?, cuando a través de esa captación, ¿cierto?, se busca precisamente, ¿cierto?, identificar a esa persona con sus rasgos peculiares, ¿cierto? También señalemos que los hechos que se desarrollan en lugares públicos o abiertos no pueden, por lo tanto, considerarse como parte de la vida privada de una persona, pero la captación de la imagen de una persona en un lugar público para luego ser publicada sin el consentimiento de la persona constituye, sin lugar a dudas, una vulneración del derecho a la propia imagen de la persona, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando, ¿no?, algunos medios de comunicación social, ¿no?, en plena época veraniega, ¿cierto?, captaban imágenes de jóvenes, ¿cierto?, en tanga, en una playa, para luego reproducir la imagen, ¿cierto?, claramente de esa persona en un diario, ¿cierto?, sin que hubiera habido consentimiento para esa reproducción, ¿cierto?, por parte de la persona afectada. Obviamente, en tal caso, ¿cierto?, se está vulnerando el derecho a la propia imagen y por lo tanto se está haciendo un uso ilegítimo de la posibilidad de reproducir la imagen de una persona sin su consentimiento y por lo tanto se está vulnerando en tal caso el derecho a la propia imagen, aun cuando esa captación haya sido hecha en un lugar
público, ¿cierto? Señalemos al mismo tiempo que también, ¿cierto?, el derecho a la propia imagen, como ya hemos precisado, es un derecho distinto del derecho a la honra. Y en este sentido, se puede lesionar el derecho a la honra y no el derecho a la imagen cuando se publica la imagen en forma justificada en atención a otros bienes constitucionales, pero se produce un menoscabo de la integridad personal y por lo tanto se afecta la honra de la persona. A su vez, se puede lesionar el derecho a la propia imagen y no afectar el derecho a la honra cuando se publica la imagen sin el consentimiento de la persona y sin justificación por otros bienes constitucionales, pero sin que se afecte en tal sentido la integridad, ¿cierto?, de la persona. Por lo tanto, lo importante en este sentido es ver que el derecho a la propia imagen es autónomo, ¿cierto?, del derecho a la vida privada y es autónomo en relación con el derecho a la honra. Y siguiendo en este último aspecto de relación con el derecho a la honra, puede que también no se lesione ninguno de los dos derechos cuando la captación, reproducción y publicación de la imagen se encuentra justificada por otros bienes constitucionales y no se afecta la integridad de la persona. Y finalmente, también puede señalarse que se pueden afectar tanto el derecho a la imagen como el derecho a la honra cuando no existe justificación por otros bienes constitucionales para la captación, reproducción y publicación de la imagen de la persona y al mismo tiempo se afecta su integridad, ¿cierto?, personal. Señalemos dentro de esta perspectiva, por lo tanto, que hay la dimensión de pocos ordenamientos constitucionales que consideran el derecho a la propia imagen como un derecho independiente, autónomo en sus catálogos de derechos fundamentales. Pero señalemos algunos de estos casos donde ese derecho a la propia imagen está expresamente considerada en la Constitución, como es el caso de la Constitución de Portugal en su artículo 16, también la Constitución española en su artículo 18, número 1 y 20, número 4, la Constitución de Brasil de 1988 en su artículo 5, párrafo 5 romano y 10 romano, y también en el ámbito también latinoamericano, la Constitución de Perú de 1993 lo expresa, ¿cierto?, también positivamente en el artículo 2, numeral 7 de la Constitución, ¿cierto? Desde esta perspectiva, por lo tanto, vamos a encontrar, ¿cierto?, ordenamientos constitucionales que explicitan con claridad y con autonomía, ¿cierto?, ese derecho a la propia imagen de otros derechos, ¿cierto?, como son el derecho, ¿cierto?, a la protección de la vida privada y como es también, por otra parte, lo que es el derecho a la protección de la honra de las personas, ¿cierto? Señalado ello, podemos también establecer en este sentido, ¿cierto?, la sentencia 81 del año 2001 del Tribunal Constitucional Español, el cual nos señala que con la protección constitucional de la imagen se preserva no solo el poder de decisión que tenemos las personas sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de la imagen, sino también una esfera personal y en este sentido privada de libre determinación, y en suma se preserva el valor fundamental a través de la imagen de la dignidad de la persona humana. ¿Cierto? Agrega en este sentido la misma sentencia del Tribunal Constitucional Español que lo que se pretende
con este derecho en su dimensión constitucional es que los individuos puedan decidir qué aspectos de su persona desean preservar de la difusión pública a fin de garantizar un ámbito privativo para el desarrollo de la propia personalidad ajeno, ¿cierto?, a injerencias, ¿cierto?, de terceros no consentidas en este sentido, ¿cierto?, por la persona, ¿cierto? Agreguemos dentro de esta perspectiva que el derecho a la propia imagen pretende, por lo tanto, salvaguardar, ¿cierto?, el aspecto propio y reservado, aunque no íntimo, frente a la acción y conocimiento de los demás. Un ámbito necesario para decidir libremente el desarrollo de la propia personalidad, ¿cierto?, y, en definitiva, un ámbito necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener un mínimo de calidad de vida humana. Señalemos también en esta perspectiva que en el caso, ¿cierto?, chileno han habido distintas sentencias de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema sobre, ¿cierto?, este derecho a la propia imagen. Por ejemplo, podemos señalar un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿cierto?, en el caso Carlos Caselli y otros contra Salo Editores Limitada, que es un fallo ya bastante antiguo, del 5 de julio del año 1982, donde en la sentencia se señala que obtener y utilizar la propia imagen es un derecho sobre la persona o de la personalidad, algo esencial, natural o innato a todo individuo por el solo hecho de serlo, y que como tal no necesita de un reconocimiento explícito en la ley. Por lo tanto, tenemos así que ya el año 82 se reconocía, ¿cierto?, que era un derecho implícito o un derecho, ¿cierto?, fundamental no enumerado en nuestro ordenamiento constitucional, y así lo reconocía la Corte de Apelaciones en el caso en que el futbolista Carlos Caselli planteó, ¿cierto?, en este sentido un recurso de protección contra Salo Editores, que publicaba en este sentido álbumes, ¿cierto?, de deportistas, etcétera, y en este caso lo había hecho sin la autorización, ¿cierto?, de Carlos Caselli, ¿cierto?, reproduciendo, por lo tanto, su imagen sin el consentimiento de la persona, ¿cierto?, cuya figura, cuya imagen estaba, en definitiva, reproduciendo incluso con objetivos comerciales, ¿cierto? Señalado ello, podemos señalar otra sentencia de la Corte Suprema, mucho más reciente, que es el rol 127 del año 2009, cuyo considerando séptimo explicita lo siguiente, que el derecho a la propia imagen se ha dicho que constituye uno de los atributos más característicos y propios de la persona, que por configurar su exterioridad física visible, obra como signo de identidad natural de la misma, y en cuya virtud cada persona dispone de la facultad exclusiva, ¿no?, de determinar cuándo, cómo y por quién y en qué forma, ¿cierto?, se capten, reproduzcan o publiquen sus rasgos fisonómicos, controlando el uso de dicha imagen por parte de terceros, impidiendo así su captación cuando ello no está autorizado por la persona, ¿cierto?, que va a ser objeto de la captación de su imagen, ¿no? Agreguemos también dentro de esta perspectiva que esa captación, reproducción y publicación por cualquier procedimiento mecánico o tecnológico sin el consentimiento expreso de la persona
por lo tanto está vedado, ¿cierto? Y así lo reconoce fundamentalmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Señalemos, a su vez, el caso Rol 2506 del año 2009, donde la Corte Suprema señala que en lo tocante al resguardo constitucional del derecho a la propia imagen, a que precisamente tiende la acción propuesta en autos, es cierto que el artículo 20 de la Carta Fundamental no lo enumera determinadamente entre las garantías susceptibles de ampararse por este arbitrio cautelar. Empero, toda la doctrina, como la jurisprudencia, coinciden en que su protección deviene procedente y encuadra el artículo 19, número 4 de la Constitución, por encontrarse implícitamente comprendido en el atributo de privacidad de la persona que esa norma se encarga de tutelar. Por lo tanto, la jurisprudencia, ¿cierto?, de nuestros tribunales ha encuadrado el derecho a la propia imagen como un derecho fundamental implícito, ¿cierto?, y en definitiva lo encuadra dentro del ámbito de lo que son, ¿cierto?, los derechos de la personalidad en el ámbito de la privacidad de las personas. Y por lo tanto, ¿cierto?, lo incluye, ¿cierto?, en la perspectiva del 19, número 4 de la Constitución como un derecho implícito, y al mismo tiempo este derecho implícito es autónomo del derecho a la protección de la vida privada y también del derecho a la protección de la honra, y obviamente ahora también, ¿no es cierto?, después del 2018, también es autónomo respecto del derecho, ¿cierto?, a la protección, ¿cierto?, de los datos personales, que es el cuarto ámbito que hoy día, ¿cierto?, queda resguardado por ese 19, número 4 de la Carta Fundamental, ¿cierto? Señalemos también, por otra parte, que este derecho a la propia imagen no protege la imagen artística que una persona busque proyectar, ya que ella constituye una representación que es ajena al espacio de los derechos de la personalidad y de su propia imagen como atributo moral de la persona. La imagen artística queda, por lo tanto, entregada a la regulación legal y contractual, generándose, por lo tanto, en este ámbito, un ámbito de derecho mercantil y patrimonial, ¿cierto?, de la propia imagen, que va a estar regulado, por lo tanto, ¿cierto?, por los contratos, digamos, ¿cierto?, y acuerdos de carácter comercial que la persona, ¿cierto?, desarrolle con otros entes, ya sea privados o públicos, ¿cierto?, que a su vez, ¿cierto?, se desarrollen en el ámbito comercial, ¿cierto? Agreguemos también que aquí estamos, por lo tanto, en una dimensión distinta, ¿cierto?, de lo que es la dimensión de los derechos de la personalidad, ¿cierto?, y de la personalidad en su sentido moral, porque aquí ya estamos, ¿cierto?, en esta última dimensión, en la patrimonialización de la imagen, vale decir, en la facultad de consentir el uso de la propia imagen por terceros, ¿cierto?, con el objeto de insertarla en el tráfico jurídico con carácter comercial. Las personas, por lo tanto, pueden disponer de la propia imagen, pudiendo autorizar su captación, transmisión y publicación de ella a título oneroso, ¿cierto?, vale decir, recibiendo por ello, ¿cierto?, un estipendio determinado. Esta perspectiva surge en aquellas profesiones o en aquellas actividades que por su carácter específico implican la toma o publicidad de la imagen, como es el caso de deportistas destacados, ¿cierto?, en el ámbito del fútbol, del tenis, ¿cierto?, en la natación o en cualquier otro deporte, como también en el caso de los artistas, ¿cierto?
a los artistas les interesa difundir su imagen artística. Lo mismo ocurre con las modelos, con los locutores o locutoras de televisión, con los conductores de programas, con los actores, ¿cierto?, cinematográficos, solo para señalar, ¿cierto?, algunos casos específicos en esta materia. Aquí estamos, por lo tanto, donde no hay lo que en la dimensión anterior era la protección de la propia imagen dentro de los derechos de la personalidad, sino que estamos aquí en el uso comercial, ¿no es cierto?, de la imagen de las personas, para lo cual ello queda sujeto, ¿cierto?, fundamentalmente a la negociación comercial o contractual que se haga de cómo puede ser usada esa imagen. Señalemos en este sentido que este derecho patrimonial sobre la propia imagen consiste en la explotación de signos característicos de la personalidad con fines comerciales o con fines publicitarios, ¿cierto? Aquí ya no estamos en el ámbito del derecho a la privacidad, ¿cierto?, que era la dimensión anterior, sino que estamos, ¿cierto?, en el ámbito de la propia imagen como derecho de publicidad, ¿cierto? Aquí lo que interesa, ¿cierto?, es regular fundamentalmente la publicidad a la cual queda sujeto la imagen de la persona, ¿cierto?, que le interesa, por lo tanto, ¿cierto?, el que ella sea difundida, ¿cierto?, desde el punto de vista comercial. Se desarrolla así, por lo tanto, un derecho de explotación comercial de la imagen de las personas, la que opera en una dimensión patrimonial, sometida, por lo tanto, no a la protección constitucional, sino al ámbito de la legalidad ordinaria, en los aspectos correspondientes a derecho de uso de la imagen y su remuneración, las indemnizaciones y, además, las sanciones por uso legal de la misma imagen fuera del ámbito de los contratos, para solo señalar algunos aspectos en tal perspectiva. En tal sentido, también la sentencia del Tribunal Constitucional Español, a la cual ya nos hemos referido, la 81 del año 2001, señala que el derecho constitucional a la propia imagen no se confunde con el derecho que tiene toda persona a la explotación económica, comercial o publicitaria de la propia imagen, aunque obviamente la explotación comercial no consentida, o incluso en determinadas circunstancias la consentida de la imagen de una persona, puede afectar a su derecho fundamental a la propia imagen.